Amén. Bienvenidos, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Seamos bienvenidos todos a la casa del Señor, Centro Cristiano Bethesda. Les da la bienvenida a los que estamos aquí presentes y a aquellos que están en las redes sociales también. Gócense y alaben al Señor. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo precioso en las manos del Señor para alabarle, para bendecir su nombre. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva que nos das de estar en tu casa. Siempre es una experiencia nueva, siempre es una experiencia fascinante para nosotros venir a tu presencia, Señor, y recibir de ti a través de los cantos, a través de la lectura de tu palabra, a través de la exposición de ella, Señor. Bendice al pastor, dale palabra en esta tarde para compartir con nosotros y ayúdanos a adorarte con todo nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos este tiempo precioso, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Vamos a comenzar alabando? Amén. Vamos a comenzar alabando al Señor con este precioso canto. Su amor es para siempre. Dad gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. Porque bueno es sobre la creación, su amor es para siempre. Cantad y alabad su mano de poder y brazo extendido, su amor es para siempre. La vida que nos dio de nuevo, su amor es para siempre. Cantad y alabad, cantad y alabad, por siempre. Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanece, por siempre, por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanece. Por siempre, desde el amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por la gracia seguiremos adelante, su amor es para siempre. Gracias, Señor. Cordero
Santo, Santo, Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Decirlo una vez más. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Amén.
gracias a Dios porque un domingo más estamos en su casa Bethesda, casa de misericordia, por su gracia, por su bondad. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos. Fue un día espectacular el día de ayer que Bethesda tuvo, ¿verdad? Queriendo alcanzar a la comunidad, pero también conviviendo los hermanos juntos en armonía, gozándonos porque somos la iglesia de Cristo, y un día así nos vamos a gozar todos los hijos de Dios eternamente allá en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Bendito sea su nombre y sean todos bienvenidos. Demos gracias a Dios que este domingo no cayó tormenta, porque el domingo pasado tocó tormenta y a algunos los espantó. Así los niños pueden ir a sus clases y nosotros nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios en el Salmo 59. Salmo 59, versículos 1 al 5. Me sigue ahí con su vista, su mirada. Y vamos a darle lectura a este libro poético tan hermoso que es la palabra de Dios. Salmo 59, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Versículo 3. ¿Por qué aquí están acechando mi vida? Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío. Oh Jehová, sin delito corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. 5. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Padre, gracias por esta tarde donde venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, reconociendo que eres el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, como contempla tu palabra, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos escuchar tu santa voz que siempre está atenta, llamándonos a vivir una vida bajo tu voluntad, porque vivir así indudablemente es bueno, perfecto y agradable. Ahora que aquí está tu iglesia para escuchar tu palabra, seas tú hablando a través de tu Hijo, de tu siervo, que tu palabra nunca regresará vacía mientras nosotros pongamos atención. Gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias por lo que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Nuestros hijos muchas veces se acercan a nosotros para dialogar por diferentes motivos. Muchas veces se acercan simplemente porque quieren entablar una plática padre e hijos. Y nuestros hijos, conforme van creciendo y nosotros les damos tiempo, vemos que a ellos les gusta platicar con nosotros. Pero si ellos crecen y nosotros no edificamos esa sana comunión, nuestros hijos se van a retirar. Muchas veces nuestros hijos se van a acercar para pedirnos algo, porque tienen una necesidad, pero otras veces nuestros hijos se van a acercar porque se sienten en un problema muy grave, se sienten que están confundidos y que nosotros le podemos dar esa salvación. Pues déjame decirte que así es la oración. Cuando tú llegas delante del trono santo, santo, santo de Dios Padre, a través de Jesucristo, muchas veces simplemente vas a llegar en oración para decirle: Padre, te amo, gracias, aquí estoy, quiero platicar contigo. Pero otras veces vas a llegar para pedirle algo. Otras veces tu oración va a ser con un clamor más profundo. Mas, sin embargo, la oración que encontramos el día de hoy en el Salmo 59 es una oración donde el salmista está diciendo al Padre: Padre, es más, si ponemos atención al texto, 2 veces va a decir: despiértate, despiértate. Es una oración donde el salmista está pidiendo ayuda, salvación, socorro, porque algo está pasando. Y es lo que vamos a investigar en estos sermones, bajo este libro poético, Salmos. ¿Qué estaba pasando? Que el salmista levanta su voz en ese diálogo, en oración con Dios. Muchas veces fue en agradecimiento. Muchas veces fue para derramar su corazón y decirle cuánto lo amaba. Pero en esta ocasión está pidiendo el joven llamado David, aquel joven que había sido
Un soldado de las filas de los ejércitos de Saúl ahora se encuentra desesperado y es una oración donde él va a decir, sálvame, Dios mío. Versículo número 1 dice la palabra de Dios, líbrame de mis enemigos, Dios mío. Sabe que tanto la palabra de Dios como la oración deben de ir unidos a nuestras vidas. Mis queridos hermanos, es algo tan esencial en la vida del ser humano como nuestros alimentos físicos. Si usted como hijo de Dios no lee la palabra y no ora, déjame decirle que va a ser un hijo de Dios desnutrido, con falta de fe. Cualquier cosa nos va a mover nuestra fe. Muchas cosas nos van a estorbar. Y en vez de andar en el fruto del Espíritu, nuestras obras se van a manifestar en la carne. ¿Sabe por qué? Porque no estamos teniendo esa lectura diaria y esa oración delante de Dios. Y nuestra oración debe incluir lo que vemos aquí en el Salmo en un plural. Nuevamente David no simplemente dijo, líbrame de un enemigo. Dice la palabra de Dios, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Nosotros cometemos el error que muchas veces pensamos que nos puede librar de cualquier situación adversa es otro ser humano. Déjame decirte que un ser humano es tan frágil como tú y como yo. Aquí la oración que empieza el salmista David es en un plural y le empieza a decir a Dios, oh Dios mío, líbrame de mis enemigos. Tal vez ahorita estamos en paz. Y tal vez nuestros enemigos no se han levantado contra nosotros, pero hay uno que no duerme y está a la acechanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que ama, el enemigo número 1 lo aborrece. Lo aborrece. Y cuando Él ve que estás en paz con tu familia, en bonanza, cantando salmos en tu hogar, leyendo la palabra, y el Espíritu Santo se mueve en cada uno de los miembros de la familia, porque estás lleno del Espíritu, déjame decirte que el enemigo no va a estar conforme con eso, porque te odia. Lo que Dios ama, el enemigo lo odia. Y el enemigo número 1, porque los enemigos vienen en diferentes tamaños, clases sociales, lo vamos a ver ahorita en el Salmo, y sobre todo hay enemigos espirituales. Que nosotros somos bien precavidos en nuestras casas, cuidamos nuestras casas, que no vaya a entrar el enemigo físico, que no vaya a entrar alguien a robar, pero muchas veces nos olvidamos de ese enemigo espiritual llamado Satanás. Y si no tenemos cuidado, como dice Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro 5:8 dice, ser sobrios y velad. O sea, está llamando a una atención donde tienes que tener sobriedad. Y velar tiene la característica de estar alerta, listo. Que ningún enemigo quiera entrar a tu casa a destruir lo que tú con tanto amor en el nombre de Jesucristo has edificado. Aquí David vamos a aprender el contexto histórico, cultural de lo que estaba pasando y espiritual. Pero David levanta una oración en el Salmo 59, versículos 1 al 5, y dice, líbrame de mis enemigos. ¿Y sabe que quien más odiaba a David y no quería que cumpliera el propósito de Dios era el adversario número 1, Satanás? El diablo. Es el que no quiere que cumplas tú tu propósito al cual Dios te ha llamado con tu familia. Por eso debemos estar centinelas, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Por eso tú debes de orar en tu casa. Cuando tus hijos se van a descansar y pasas cerca de su recámara, dice, Señor, guarda a mi descendencia. Y claro, hay otros enemigos, por eso David levantaba su oración en el Salmo 59, versículo 1, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Y los enemigos que lo perseguían en ese momento de la historia eran enemigos humanos, gente que se levanta contra el propósito que Dios te ha dado en tu vida. El propósito que Dios ya le había dado a ese pastorcillo de ovejas era ser el segundo rey de Israel. Y el hombre que lo perseguía en un celo, en una angustia, en una rebeldía, quería atentar contra la vida de este jovencito. Pero David sabía
en quien había confiado. Y no iba a tocar a alguien de su parentela, a alguien de su nación. David sabía pelear sus batallas, era un hombre de fe, un jovencito de fe, todavía no era un jovencito de fe, que cuando vio al filisteo que ofendía al ejército del Dios viviente, no dudó en ir a batalla, no por la grandeza que tenía David, sino por la grandeza que tiene nuestro Dios. Es por eso que en ese momento de necesidad suplica a Dios, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, y empieza a decir, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Aquí encontramos una expresión magnífica y hermosa del salmista, del dulce cantor de Israel. Le pide a Dios, ponme a salvo los que se levantan contra mí. Déjame decirte que David empieza a entrar en su oración y le dice, Señor, tengo mis enemigos, pero mi petición es que me pongas a salvo. ¿Sabes que cuando tú y yo éramos culpables delante de Dios por nuestro pecado, porque dice la palabra de Dios que en cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? Todos nos desviamos como ovejas, todos le fallamos a Dios, todos erramos al blanco. Y aún así que éramos culpables, el Padre se preocupó por salvarnos. Interesante, ¿no? ¿Cómo hubiéramos reaccionado tú y yo si vemos a alguien que es culpable, que atentó contra nuestra familia, contra nosotros? ¿Trataríamos de salvarlos? Esta es la oración de David, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. ¿Por qué te platico esto? Porque aun cuando éramos culpables, Dios Padre estableció un puente para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo estuviéramos a salvos. Dice la palabra de Dios que estando muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, éramos culpables, en el amor del Padre mandó al Hijo para que hubiera un puente de salvación. ¿Sabes que de uno de los puntos doctrinales que pasa cuando tú y yo venimos a Jesucristo es la redención? ¿Y sabes lo que conlleva la palabra redención en su original griego, que viene de la palabra arogatza? La idea que tiene la palabra redención en su original griego, arogatza, la idea es rescatarnos. Oh, wow. Y no solamente eso, salvarnos. Imagínate si siendo culpables, el Padre se preocupó por salvarnos. Aquí es la oración de David. Ahora imagínate que muchas veces tú y yo no vamos a tener que ver, como dice la frase secular, vela en ese entierro. No tenemos culpa. Y muchas veces aún así se van a levantar contra ti. Aquí vamos a ver que el salmista David dice, se proclama sin pecado, sin falta, sin delito. ¿Usted cree que Dios no iba a intervenir? Claro que Dios lo iba a hacer. Nada más quiero que usemos nuestra facultad mental, nuestra manera de pensar que Dios nos dio, que siendo culpables, Dios puso un puente para salvarnos y ayudarnos. Ahora imagínate cuando en ti no hay culpa y se levantan contra ti. Lo que tú crees, tu fe, y te quieren ofender y aún levantarse y hacerte daño. Aquí está la oración de David. Ve delante de Dios y dile, Señor, aquí estoy. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Líbrame de ellos, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Versículo número 2, dice la palabra de Dios. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Fíjese lo que dice el texto bíblico. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Suelen decir que la conciencia es aquella que muchas veces nos acusa cuando hicimos algo malo, ¿verdad? Ya te vas a descansar y tal vez cometiste un error para ti pequeño, chiquito, mediano, y ya te vas a descansar.
Y a veces la conciencia viene y dice, oh, wow, no me porté bien. Desde niños tenemos una conciencia. Desde niños sabemos discernir lo bueno y lo malo. Pero suelen decir que la conciencia tiene muchas bodegas, tiene muchos cajones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que muchos son capaces de soportar, tienen una conciencia tan dura que pueden soportar muchas cosas malas y ahí cargan con ellas. Hay otros que tienen una conciencia tan frágil que se equivocan y fácilmente caen a los pies de Cristo. Recuerdo de un profesor que hace unos días pasó a estar con el Señor. Dios le permitió vivir casi más de 100 años de vida. Y recuerdo que en esa aula de clases decía que Martín Lutero, aquel hombre que se levantó a defender la palabra de Dios, que nosotros, la iglesia de Cristo, se debe de guiar por la palabra de Dios. Y ese hombre llamado Martín Lutero, decía mi profesor, que era un hombre frágil de conciencia. Oh, wow. Usted puede decir, wow. ¿Sabe que en nuestras debilidades Cristo se perfecciona? Qué bueno que muchas veces seamos frágiles de conciencia, porque eso nos va a llevar a arrimarnos a Dios y decirle, Dios, quiero hacer lo bueno y no lo malo. Quiero hacer lo bueno y no lo malo. Martín Lutero era un hombre frágil de conciencia que llevó a entregarle toda su vida a Jesucristo y Dios lo utilizó en gran manera. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver el versículo número 2 con la conciencia? Pues déjame decirte que hay grados de maldad. Cuando el salmista David está diciendo, líbrame de los que cometen iniquidad. Un hombre que comete iniquidad puede ser aquel que pues roba algo sencillo y pues lo toma como a su diario vivir, va y duerme, puede su conciencia con eso. Va y pues cometió una falta pequeña que lo ve de esa manera, va y puede dormir. Pero añade la palabra de Dios y sálvame, dice el salmista David, y sálvame de hombres sanguinarios. Tal vez el hombre que comete iniquidad es capaz de soportar en su conciencia un robo pequeño, una mentira y puede dormir. Pero tal vez ese hombre que es inicuo, que le gusta hacer lo malo, no es capaz de ser un hombre sanguinario. No es capaz de llenarse sus manos de sangre. Su conciencia no se lo permite. Tal vez sí es un hombre que comete iniquidad hasta cierto punto. Pero David dice, aún de esos hombres que han decidido hacer lo malo, iniquidad, líbrame de ellos. Pero también líbrame del hombre sanguinario. Wow. ¿Usted ha visto las noticias cómo hay hombres que pueden cometer delitos y se llenan las manos de sangre y pueden vivir con eso en su conciencia? Es más, añadiendo a este versículo número 2, si nosotros nos vamos al capítulo 1 del primer salmo, del libro de los Salmos, la palabra de Dios habla bienaventurado aquel que no decide practicar la maldad en un pequeño grado, aquel que decide no practicar la maldad en un grado medio, aquel que no decide practicar la maldad aún sentarse en silla de escarnecedores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero dice, bienaventurado es el varón que ni siquiera hace caso a un consejo malo. Ahí estamos hablando de una persona, ok, pues malo, ¿no? Pero, pues, no hago un consejo malo. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Oh, wow. O sea, ya estamos subiendo de nivel. Ese no es simplemente un hombre que no escucha consejos malos, sino ya que no anduvo en camino de pecadores. ¡Wow! ¿Se imagina el camino de pecadores? Toda la maldad que existe actualmente en el siglo XXI. Que Dios nos guarde y guarde a nuestras futuras generaciones. Que ni siquiera escuchen consejo de malos y jamás decidan andar en camino de pecadores. Pero añade el salmista, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¡Wow! El rey de la maldad. Alguien que escarnece. Es lo que está pidiendo el salmista en el versículo número 2. Líbrame de los que cometen iniquidad.
y sálvame. Vuelve a utilizar la palabra sálvame de hombres sanguinarios. Es que como lo estaba pasando el salmista, no era nada agradable. Y vamos a entrar a eso en un momento. El enemigo más poderoso, bien les decía que hay rangos. El enemigo más poderoso y que es sanguinario a la 10ª potencia. Y está sentado en una silla de escarnecedores. Es el adversario, Satanás, Lucifer, aquel ángel que fue creado, un ángel de luz. Pero ¿sabe qué? Decidió rebelarse contra Dios. Nuestra oración es que siempre Dios, no solamente a nosotros nos libre, sino a nuestros hijos. De los hombres que han decidido practicar la maldad, de los hombres sanguinarios y de los que han decidido sentarse en silla de escarnecedores. Pero nuestro Dios, el Dios el cual tú amas y tú sirves, es más poderoso. No te preocupes. Si aquí estuviera el hombre que escribió este salmo, te iba a decir, así es. Versículo número 3 dice la palabra de Dios: porque he aquí, están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Porque aquí están acechando mi vida. Llega el momento, mis queridos hermanos, que vamos a entrar un poquito al contexto histórico, espiritual, que estaba pasando. ¿Por qué se escribe este salmo? Porque es una oración, es un clamor donde está pidiendo salvación, que Dios intervenga, que está diciendo el salmista, están acechando mi vida. El momento cultural, histórico y espiritual que se estaba pasando, vamos miles de años atrás, fue en la nación de Israel, cuando Israel era gobernado a través de una monarquía, a través de un rey. Quien gobernaba era el rey Saúl. Y hubo un jovencito llamado David, aquel que pastoreaba las ovejas de Isaí su padre. Pero en un momento Dios pone los medios para que David empezara, Dios a prepararlo para que fuera el futuro rey de Israel. Es ungido. Y el rey de Israel llamado Saúl se empieza a desviar de los caminos de Dios. Comete pecados catastróficos. Uno, se rebela en contra de la voluntad de Dios. Segundo, consulta adivinación. Entonces Dios lo desecha. Dios lo desecha. Y hay un canto que encontramos en 1 de Samuel donde dice la palabra de Dios que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces esto trae un celo profundo del rey de Israel, llamado Saúl. Un celo tan profundo que no simplemente decide practicar iniquidad, sino quiere ser un hombre sanguinario y atenta contra la vida de este hombre llamado David. Por eso dice David, porque aquí están acechando mi vida. Aprendamos, queridos hermanos, muchas veces nosotros, con una pequeña circunstancia adversa, empezamos a temblar. Pero aquí no era una pequeña circunstancia adversa. Dice la palabra que estaban acechando su vida. Y vamos, por eso les decía que los enemigos vienen de todos colores y sabores. Diferentes clases sociales, rangos. Aquí el salmista le deja saber hasta a Dios quiénes eran sus enemigos. Le dice, ¿por qué aquí están acechando mi vida? Se han juntado contra mí poderosos. Oh, wow. O sea, los enemigos de David, de este pastorcillo de ovejas, que demostró tanto furor, tanta fe, cuando enfrente de ellos tuvo un ejército tan grande como era el ejército filisteo, y un hombre tan temible llamado Goliat. Y no dudó él en ir a pelear contra ese hombre. Pero ¿por qué aquí David está escondido? ¿Por qué aquí David no quiere pelear? Y más bien dice, se han juntado contra mí los poderosos. ¿Sabe por qué? A pesar de ser un jovencito, él se guiaba por la palabra de Dios. Y él no iba a pelear en contra
de su propia nación, en contra de su propia sangre. Él no iba a pelear de esa manera. Pero ¿sabe cómo iba a pelear? Muchas veces tus peleas no deben de ser ni con palabras, no deben de ser ni contestando lo que te dijeron, ni ponerte ahí. No, 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 no. Tu pelea va a ser de rodillas y si en verdad tu causa es justa, decirle, Señor, protégeme. ¿Y sabes qué? Aunque sean poderosos. Aquí David añade y le dice, mira, 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 Señor, se han juntado contra mí, están acechando en contra de mi vida. O sea, no privarme de la libertad, hacerme esto, quitarme un bien material, mi casa. ¿Cuántas veces nos podemos preocupar por eso? Dice, están atentando contra mi vida. Y son hombres poderosos. ¿Sabe quién estaba buscándolo? El rey de Israel. Con todo su ejército. ¿Se imagina los comandantes, los valientes hombres de guerra que tenían contra un solo hombrecito llamado David? Aquel que escribió el Salmo 23 y que decía que no iba a tener miedo porque su vara y su callado le iban a infundir aliento. Pues a ese Dios le está orando. Va a haber momentos donde tenemos que practicar la palabra de Dios. Qué bonito, ahí está la palabra de Dios y qué bonito que la conozcamos en nuestra mente, en nuestro corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mío. Mi Dios, en ti confiaré. Era hora que David confiara en Dios, porque se habían juntado contra él los poderosos. Queridos hermanos que hoy nos escuchan y a través de las redes sociales, aquí está el detalle. Aquí está el detalle. Tú vas a responder a cualquier situación, aun sea una situación de muerte, dependiendo como tú conozcas a Dios y yo conozca a Dios. Es como tú vas a responder. David no respondió confiando en lo que él era. Él con una sola onda había matado a un gigante. Dijo, no, esta batalla no es física, es espiritual. Aquí está el detalle. Tú vas a responder a cada situación de la vida en adversidad dependiendo cómo conozcas a Dios. Dependiendo de qué tanto conozcas la palabra y hayas dependido de ese Dios vivo. Porque es un Dios vivo. Y a veces se nos puede olvidar como que Dios está allá, ¿no? Gobernando y aquí se nos olvida. No, mis queridos hermanos. Y te vas a sorprender cómo Dios responde. ¿Ves una persona en un estudio bíblico? Pastor, ¿Dios sigue hablando? Claro que Dios sigue hablando. Y nos sorprende. Y más nos va a sorprender cuando vemos esta causa. Fíjese lo que añade el salmista en la parte B del versículo 3. No por falta mía, dice, mira, me están acechando, me quieren matar, se han levantado contra mí los poderosos. Pero fíjense lo que dice el salmista, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. David sabía que lo que le estaba pasando era una prueba. ¿Sabe quién quién conoce las circunstancias adversas de nuestras vidas? Usted y Dios. Muchas veces nosotros cuando estamos pasando una circunstancia adversa, le decimos, oh, es que Dios así lo quiso. Y muchas veces Dios no lo quiso. Nosotros nos metimos en ese problema. Cuando Dios así lo quiere es cuando es una prueba. En el caso que estamos viendo el día de hoy. Por eso David dice, no por falta mía, o sea, no he cometido ni una falta mía. Yo no me metí ahí, ni pecado. Pues yo no atenté, yo no hice mal contra él. Sin embargo, he tratado de defender la vida del rey. Lo he honrado. Ay, donde yo levante mi mano contra el ungido de Jehová. No. Wow, qué causa, ¿no? Por eso la escritura nos deja ver el día de hoy. No por falta mía, ni pecado mío. O sea, que era una prueba. Lo interesante que vemos aquí, que tú y yo, aún caminando por el camino de justicia, tratando de hacer lo recto en Cristo Jesús, sometiéndonos a la cruz de Cristo, dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, haciendo lo correcto, lo bueno, lo recto, aún así vas a pasar aflicción en tu vida. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Aún así, el día de hoy el texto bíblico nos deja ver
que aún haciendo lo correcto, lo justo, lo recto. Imagínese, si usted conoce la historia bíblica, David vivía en paz. David vivía pastoreando las ovejas de Isaí su padre. David vivía cantándole al Señor. Él era un hombre de paz, tenía gozo. David conocía la gloria y el poder de Dios, pero en paz. Qué bonito conocer el poder y la gloria de Dios y estando en paz y en gozo. Así vivía ese jovencito. Él pastoreaba sus ovejas, pero cuando un oso quería atacar sus ovejas, las defendía. Pero un día se le ocurrió, no se le ocurrió a él, como hermano menor, Isaí su padre lo mandó a dejarle comida a sus hermanos que estaban peleando en guerra contra los filisteos. Ahí cambia la historia de David. Ahí cambia la historia. Pero lo interesante, mis queridos hermanos, que dice, no por falta mía. Mire bien lo que dice, no por falta mía. No he cometido una falta, ni pecado mío. Y levanta su voz y le dice, oh Jehová, oh Dios. Entonces, en el mundo tendremos aflicción. Aunque estés haciendo lo bueno, vas a tener aflicción. Pero siéntete gozoso porque es una prueba. No es una circunstancia que tú buscaste o yo busqué. Y estamos diciendo, Señor, ayúdanos porque me metí en esto y ahora no sé cómo resolverlo. Era una prueba. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo estamos en una prueba, el carácter que debemos de demostrar es estar en sumo gozo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Tener sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Y sabes por qué te debes sentir gozoso? Déjame decirte por qué. Porque lo que estabas haciendo, lo estabas haciendo bien. Lo que David empezó a hacer, lo estaba haciendo bien. O sea, fuiste encontrado fiel en lo poco que se te delegó. Dios te va preparando para ponerte sobre lo más. Entonces, para eso son las pruebas. ¡Wow! ¿O acaso no lo aprendimos en la escuela? Tú no subías de nivel si no pasabas ciertas pruebas. Es más, no entrabas a la universidad, bueno, en México, no sé aquí, en México no entrabas a la universidad si no aprobabas una prueba de admisión a la universidad, porque es tanta la población que son pocos los que pueden entrar en universidades públicas. David estaba siendo preparado para ser el segundo rey de Israel. Él no lo entendía, pero Dios lo sabía. Y el día de hoy nosotros tenemos la palabra profética más seguro que la palabra de Dios. Para eso sirven las pruebas. En el momento que tú fuiste encontrado fiel, estás echándole ganas, vas bien, estás viviendo en santidad, amas la grandeza de Dios, amas la cruz de Cristo, valoras. Y cuando te viene la prueba, wow. ¿Pero sabes para qué es? Porque nadie está completo, aunque le estamos echando ganas en eso poquito fiel. Cuando nos pongan en lo otro, si no estamos preparados, la vamos a regar. Entonces la prueba sirve para proporcionarle a tu carácter, a mi carácter, lo que le hace falta. Todo lo que le iba a venir a David, lo que había vivido era poquito, se le estaba preparando para ser el segundo rey de Israel. Entonces, aunque tú y yo no tengamos falta alguna, ni pecado uno, eso no nos exenta que vamos a pasar por diversas pruebas en las cuales vamos a ser afligidos. Versículo número 4 dice la palabra, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira, sin delito mío corren y se aperciben. Esta parte A del versículo 4 va a reforzar la parte B del versículo 3. Muchos de nosotros somos de nacionalidad mexicana y si no, nuestros padres, ¿verdad? Algunos ya nacieron acá. ¿A qué voy con esto? Que en nuestro país llamado México, se persiguen delitos de oficio. ¿Qué es un delito? Un delito es un crimen o una violación a la ley. Aquel que cometió un crimen o una violación a la ley se le llama que cometió un delito. Y muchas veces, muchos delitos en nuestro país llamado México se persiguen de oficio.
Entonces aquel que cometió un delito de homicidio que le privó la vida a una persona con alevosía y ventaja, cometió un delito. Y eso es un delito que se persigue de oficio. O sea que no hay necesidad que una persona vaya al órgano competente, al juzgado, a levantar una denuncia, decir, ay, tengo... No. En cuanto la ley se da cuenta, la autoridad competente se da cuenta que esa persona cometió ese delito, lo empiezan a perseguir de oficio. Y donde encuentren a esa persona lo van a agarrar y le van a aplicar la ley. Recordemos que en nuestro país somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Lo interesante, ¿por qué les explico esta palabra de delito? Lo interesante es que aquí el salmista David utiliza esta palabra. Sin delito mío corren y se aperciben. Entonces el texto bíblico nos da claramente luz que era una prueba lo que estaba pasando David. Ya lo especificó a Dios y levantó su voz y le dice, Jehová, no por falta mía ni pecado mío, Jehová. Y versículo 4, sin delito mío corren y se aperciben. Sin delito, o sea, no he cometido un crimen para que me persigan de esa manera y quieran atentar contra mi vida. ¡Wow! Sin delito mío, dice el salmista, corren detrás de mí. Esta frase que nos permite ver la palabra de Dios el día de hoy, sin delito mío, corren y se aperciben. ¿Sabe que esta frase es una declaración de inocencia? Dios, soy inocente. ¿A dónde más puedes llegar cuando en verdad Dios y tú conocen la causa? Y que tu corazón está afligido, tu corazón tiene necesidad, tu alma está sedienta y sobre todo de justicia. ¿A dónde más puedes llegar? Al trono santo, santo y santo de Dios. Es a donde llegó David. Mis queridos hermanos, esto es la tierra, no es el cielo. Y tal vez no son buenas noticias, pero muchas veces vas a ser perseguido y te vas a acordar de este salmo. Por eso es bueno ir a la Escritura. Vas a decir, no he cometido pecado, Dios. Sin delito. Yo he buscado el bien para esa gente. Y me persiguen. Y me buscan. Pero si tú conoces la Escritura, tu corazón se debe de llenar de gozo porque estás pasando una prueba. Tener por sumo gozo cuando nos encontréis en diversas pruebas. Y recuerda esto, así como la causa de este hombre, de este jovencito, que le tocó sufrir a una temprana edad, tan chico y tan joven, ser perseguido para que le quitaran la vida, y hoy levantando su voz delante de Dios. Pero mis queridos hermanos, a veces pensamos que Dios no nos va a escuchar. Él está atento, ¿eh? Y recuerda que así como es un Dios lleno de amor, es un Dios justo. Y peleará por tu causa. Sin delito alguno. Muchas veces los órganos que están para impartir justicia, muchas veces van a impartir injusticia. Y tú dirás, no es justa mi causa. Recuerda, esto es la tierra, no es el cielo. Pero también recuerda lo que decía Daniel, desde el cielo se gobierna. Y a veces se nos olvida, pensamos que como que el mundo ya, Dios no tiene control. Dios tiene control. Por eso día a día tienes que ir a la Escritura y día a día tienes que platicar y hablar con Él. No solamente para exponerle tu necesidad, sino para decirle, Señor, gracias, gracias, y aquí estoy. Parte 4b y 5b, dice la palabra de Dios. Despierta. Wow, fíjese lo que dice el salmista. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Parte B del 5. Despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. La expresión que utiliza aquí el salmista, como que si Dios está dormido, no, como despierta, y le vuelve a decir, hey, despierta.
¿A qué nos recuerda? Nos recuerda esta historia cuando Elías se estaba burlando de los profetas de Baal y de los profetas de Acera. 400 y 450, ¿verdad? Elías retó, vamos a ver si Jehová es Dios o Baal es Dios. Y empiezan los profetas de Acera y de Baal a orarle a su Dios. Y Elías hasta se reía, dice, tal vez su Dios está dormido, grita el más duro, no los escucha. Y ustedes conocen la historia. Parece como que el salmista aquí como que le está diciendo a Dios, despierta, despierta Dios, porque ya me alcanzan. No, mis queridos hermanos, no es que el salmista estuviera expresando que Dios duerme. No se adormecerá el que te guarda, el que guarda a Israel. Lo que estaba diciendo el salmista, recordemos que es un libro poético. Y se utilizan estas expresiones para decirle a Dios lo que estaba diciendo el salmista. Dios, por favor, debes de intervenir, pero ya. ¿Cuántas veces pensamos que Dios ya se tardó en intervenir en ese asunto? Más cuando eres inocente, recuerda la causa, sin pecado, sin falta, inocente, me persiguen para darme muerte, mi vida. Dios, David sabía que Dios no duerme. Lo que le estaba diciendo, Dios mío, por favor, debes de intervenir ya. Oh, Dios mío, en este momento, esa exclamación de despierta, en este momento, por favor, debes de intervenir. Porque tal vez si no intervienes hoy, el día de mañana, ya estoy muerto. Pero cuando usted llega a la Nueva Jerusalén y tenga la oportunidad de ver al rubio, bajito, hermoso de parecer, llamado David. Oye David, porque la palabra es para la eternidad. Oye David, cuando tú le exclamaste a Dios en esa oración de súplica, despierta, despierta, ¿Dios llegó tarde? David te diría, Dios nunca llega tarde. Dios me guardó, me perseveró la vida, cumplió lo que dijo, fui rey de Israel y morí. Dormí con mis padres hasta que fue el tiempo de Dios. Mis queridos hermanos, esta expresión de David era una expresión, es verdad, como diciendo, Señor, por favor, debes de intervenir. Pero el día de hoy, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que Dios llega en su oportuno socorro en el momento adecuado. A Él no se le pasa nada, mis queridos hermanos. Y dice esta parte B del versículo 5, donde David le dice, despierta. Fíjese lo que dice David, despiértate, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Wow, como que aquí a David como que se le había olvidado la misericordia de Dios. No, mis queridos hermanos. Está diciendo, no tengas misericordia de aquellos. Y utiliza esta palabra, que se rebelan. Sabes que Dios, usted va a encontrar en su palabra muchas veces que Dios es misericordioso, no simplemente misericordioso, que es grande en misericordia, millonario en misericordia. Pero ¿sabe dónde Dios no tendrá misericordia? Ni con una persona, ni con una nación, aquellos que se rebelan en contra del conocimiento que es en Cristo Jesús. Ahí es donde se acaba el límite de su misericordia. Todo en la vida debe de tener un límite. Los límites son buenos, son saludables, y Dios nos enseña que aún el Dios soberano, el Dios lleno de amor, pero también Dios lleno de justicia y de santidad, hay un límite. Y toda nación, toda persona, toda nación que se rebele contra el conocimiento de Jesucristo, contra su verdad absoluta, la misericordia de Dios, hasta ahí va a llegar. ¿Y saben con quién se van a encontrar? Con esto vamos a terminar el día de hoy. No se van a terminar como aquellos que oran muchas veces, ay, Diosito, Diosito. No. Diosito de aquellos que tienen una secta. Diositos de aquellos que han decidido seguir a un Dios muerto.
Pero aquellos que se rebelen contra Dios, que ahí llega el límite de la misericordia de Dios. Cuando tú te rebelas contra su santa escritura, contra su aliento, lo que Dios ha estipulado. Porque a través de Jesucristo tenemos esperanza, tenemos vida. Aquellos que desechen la vida a través de Jesucristo es una revelación. Y el límite de su misericordia ahí llega. Es una blasfemia. Y no simplemente blasfeman, van en contra de su verdad. Van en contra de lo natural, cambiando lo que no es natural. ¡Wow! Juegan a ser dioses. ¿Qué creen que van a encontrar delante del Creador? ¿Un diosito? No. Van a encontrar al Dios de David, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a tu Dios, aquel que te salva. Lo que decía David en el versículo 5a. Y tú, Jehová, fíjese su oración. Ahí está el detalle, mis queridos hermanos. ¿Conoces a Dios? ¿O de oídas lo has oído? ¿O tus ojos lo han visto? ¿Han percibido has percibido su grandeza? Que aunque en el momento de necesidad, como David, que dice, me quieren dar muerte, pero el que está conmigo, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos. Oh, wow. O sea, es Jehová Dios Padre con un ejército. Ese es el que te defiende. Y muchas veces nosotros se nos va el sueño, entramos en insomnio por nuestros problemas, nuestros detalles. No nos quieren quitar la vida como a David, pensando que es un diosito el que interviene por nosotros. No. Diosito no. Exclamación como lo hizo David. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, el Dios de su nación y el Dios de su santa iglesia. Nunca se te olvide. Por eso es tan necesario meditar en la palabra, guardarla y atesorarla en nuestro corazón. El Dios que está a tu favor, el Dios que te salva, el que te cuida, es el Dios de los ejércitos. Inclina tu rostro y oremos a Dios. Padre, gracias, Señor, porque no hemos atravesado una prueba como atravesó este joven en un momento de la historia. Solo nos podemos imaginar cuando el sol se iba metiendo, la gran lumbrera que se enseñoreaba durante el día y empezaba a caer la oscuridad de la noche. Y este pastorcillo de ovejas, escuchando tal vez los animales del campo, estaba escondido porque su vida, a una corta edad estaba en peligro. Pero él supo a quién clamar. Ayúdanos, Señor, a aprender eso el día de hoy. Que nosotros en nuestra oración conozcamos a quién debemos de clamar. Y con esa fe proclamar: Jehová de los ejércitos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Gracias, porque Él es el que guarda nuestras vidas. El día de hoy, si tú has escuchado este sermón, o lo vas a escuchar a través de las redes sociales, el único que te puede salvar, no solamente en esta vida física, sino de una muerte espiritual eterna y de un lugar llamado infierno, es la presencia de Jesucristo en tu vida. Dile el día de hoy en tu mente, en tu corazón, que quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador.
Repite esta oración en tu mente, en tu corazón. Dile: Padre, reconozco que soy pecador. Ahora te pido me salves, me rescates, me compres con la sangre del Cordero que es en Cristo Jesús. Y lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Y la iglesia de Cristo te damos gracias, porque en ti estamos seguros, porque tú eres nuestra salvación eterna. Ayúdanos a tener esa confianza y a depender siempre de ti. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues qué bonita palabra, ¿verdad? Saber que nuestro Dios nos compró con su sangre, nos mandó a su Hijo por nosotros. Y así mismo de tantas bendiciones que nos nuestro Padre, ¿verdad? Todas las bendiciones de finanzas, salud, nuestra familia. Pues queremos regresarle un poco de lo que hemos recibido esta semana. Entonces hoy vamos a pedir los diezmos y ofrendas y vamos a orar por él. Padre, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das, Padre, por todas las bendiciones que nos das, Padre. Te damos gracias porque tú nos regalas otro día más, Padre, para estar aquí en tu casa, alabándote y glorificándote, Padre. Padre, te pedimos que bendigas a aquellos que van a ofrendar, Padre, que van a traer a tu casa, Padre. También te pedimos que bendigas a los que no pueden este momento, Padre, y llénalos, Padre, de bendición para que un día traigan a tu casa, Padre, y puedan mostrar su fidelidad a ti y su obediencia, Padre. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú bendigas estos diezmos y ofrendas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios
Nazareno, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Que el Señor les guarde y les proteja, les bendiga y les prospere durante esta semana. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque es un bálsamo para nuestra alma el estar en tu presencia, el adorarte, el escuchar de tu palabra y el saber, Señor, que tú estás pronto, que tu mano está presta para ayudarnos cuando clamamos a ti. Y que hagamos nuestro, Señor, el consejo de tu palabra en esta hora, que cuando estemos en dificultades, clamemos a aquel que puede ayudarnos, aquel que lo puede todo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice tu palabra. Ayúdanos a confiar en esto y a ponerlo en práctica durante esta semana. Bendice a mis hermanos, prospérales en sus trabajos, prospérales en sus familias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Quiero hablar en alta voz su nombre sobre cada corazón y cada ser, porque encuentro paz en su presencia. Hablo Jesús.